arteria pulmonar, ¿cierto? Hoy día vamos a ver bronquitis y bronquiectasia, que son dos problemas obstructivos, pero generalmente de tipo crónico. A diferencia de la bronquiolitis que vimos la semana pasada, y que es de aparición aguda. Aunque la bronquiolitis también tiene sus cuadros crónicos, cuando es de tipo genética asociado a anticuerpos, la que genera la bronquiolitis obliterante y que después nos termina generando problemas mayores. O que también se puede presentar en inmunodeprimidos, desnutridos y portadores de VIH. Entonces, se puede presentar en pacientes adultos igualmente. Hubo algo que me olvidé de decirles la semana pasada cuando hablábamos de derrame pleural. Cuando el líquido lo produce las células mesoteliales, el líquido es claro, transparente, y generalmente toma el nombre de hidrotórax. Eso es generalmente asociado a procesos inflamatorios. Cuando el líquido toma un aspecto de tipo ceroso, está asociado a aumento de la permeabilidad vascular y que determina el escape de proteínas. Asociado al plasma. Entonces cambia un poquito de color, ya se vuelve un poquito más amarillento, ya no es transparente. Igual sigue llamándose hidrotórax. Cuando el líquido es producido por obstrucciones, compresiones o destrucciones del tejido linfático, se denomina kilotórax. Y es como leche o como agua de arroz. Blanco con grumos. Cuando el líquido tiene pus, se vuelve amarillo verdoso, o como leche condensada, pero fétido, y se llama piotórax. Y cuando el líquido es producto de un trauma que lesione paredes vasculares, producto de infarto o tromboembolia de arteria pulmonar, o producto de una neumonía o una bronconeumonía que genere gran permeabilidad vascular, el líquido es rojo o es sangre pura, entonces se denomina hemotórax. Eso me olvidé de comentarles. Vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de bronquitis. Y la bronquitis no son más que el proceso inflamatorio de los bronquios. Procesos que empiezan por los bronquios pequeños, no los respiratorios, los intermedios,
los gruesos, y pueden terminar con afecciones de la tráquea, que lo determinan las famosas traqueitis, ¿no? Aunque a veces las traqueitis no son consecuencia de un proceso inflamatorio de bronquios, sino que directamente se produce ese efecto. Acá está el mismo más, está en el intermedio, y después vienen los bronquiolos respiratorios, ¿no es cierto? Que son los de tercer orden. Estos finos son los que participan en el proceso de lactosis. Estos otros gruesos simplemente sirven de mecanismo de conducción para el aire. Entonces están dentro de lo que se denomina espacio muerto anatómico. Igual estos bronquios pues, tienen cilios, tienen glándulas, tienen vasos venosos y arteriales, y están inervados por fibras simpáticas, parasimpáticas. Sus paredes también, de esas paredes vasculares, contienen las endotelinas. O las células bronquiales también, que son la histamina, la serotonina y el tromboxano. Esas son las endotelinas. Por favor, teléfono. Las bronquitis pueden ser agudas, pero generalmente son crónicas. O una aguda tiende a cronificarse. De que las bronquitis, por lo general, nos originan síntomas por más de 3 meses. Y eso nos hace diferenciar de tuberculosis pulmonar. Porque comparten un síntoma común, que es la tos prolongada, productiva o no productiva, espasmódica o no espasmódica, hemoptísica o no hemoptísica, pero comparten. Con expectoración mucopurulenta muchas veces. Las bronquitis, independientemente si son agudas o son crónicas, pueden ser de tipo espasmódica o irritativa simplemente. Las bronquitis irritativas son las que más conocemos, son las que más escuchamos, son las que más se presentan. Y la bronquitis obstructiva también se denomina bronquitis espasmódica mal llamada bronquitis asmática. Han de haber escuchado por ahí algunos que dicen, estoy con bronquitis asmática, por las características de los síntomas que tiene. Las causas pueden ser inmunológicas,
asociado al déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, obligatoriamente esa es de tipo crónica. Asociados a qué, ¿no? Déficit de alfa-1 antitripsina. Cuando el organismo no produce eso, nosotros producimos unas sustancias que se comen a las fibras de colágeno por el tejido conectivo, que son las proteasas, elastasas, colagenasas y todas las asas que ustedes conocen. Y cuando no hay alfa-1 antitripsina, estas enzimas proteolíticas se comen las paredes que tienen tejido conectivo, que tienen fibras elásticas o reticulares. Y las paredes bronquiales contienen. Entonces, ¿de qué producen el efecto inflamatorio crónico? Pueden ser producidas por agentes químicos, aromas, polen, gases, bacterias, virus, que ingresan a través de estas paredes, ya sea por daño local o por reacción antígeno-anticuerpo, induzcan a la liberación de las endotelinas, que produzcan irritabilidad, vasodilatación, que generen migración leucocitaria, que lleven a fagocitosis del agente causal o de los residuos que dejara dañado el agente causal. Y esas secreciones que se producen, que en un principio pueden ser exudados o después pueden convertirse en trasudados, en trasudados y después se convierten en exudados, son un problema irritativo para las terminaciones nerviosas bronquiales. Independientemente que los efectos de la histamina, la serotonina y el tromboxano también actúan en estas terminaciones nerviosas a nivel de las paredes bronquiales. Tanto la irritabilidad como las secreciones o el espasmo que pueda generar la histamina y el tromboxano, entonces producen ese efecto que nosotros conocemos como tos, ese reflejo. De tipo involuntaria, por supuesto. Tos que en un principio puede ser seca, cuando es producto de la estimulación nerviosa, cuando todavía no hay trasudados en gran cantidad o no hay exudados en gran cantidad. Pero produce una tos áspera, tomando en cuenta el calibre de los bronquios que puedan ser afectados. Entonces produce tos. Y vuelvo a insistir,
con tendencia a hacerse prolongada, más de 3 meses. Y todo paciente que tose más de 15 días, o 21 días, antes era 21 días, actualmente es 15 días, se convierte en sintomático respiratorio. Son pacientes que tosen y que obligatoriamente se le debe descartar el problema de la tuberculosis pulmonar. Al principio, como les decía, es la tos seca, pero a medida que pasan los días se van produciendo trasulados o se va produciendo necrosis del epitelio bronquial, va apareciendo úlceras como pérdida de ese epitelio, se produce permeabilidad vascular y hay migración leucocitaria. Como mecanismo de defensa local. Y eso nos induce a que exista fagocitosis. Como producto del proceso inflamatorio, se edematiza la pared bronquial y las glándulas empiezan a producir mayor cantidad de mucus. Y eso hace que la tos, que en un principio es seca, genere pectoración mucosa. Y si hay fagocitosis asociada a piocitos, o por bacterias sobre todo, esa pectoración se vuelve mucopurulenta o purulenta. ¿Ah? Como producto del efecto de la lesión vascular, la vasodilatación, el efecto de la histamina, el tromboxano, y el estímulo que genera la presión intratorácica dentro de los pulmones, en el segundo tiempo sobre todo, hace que las paredes bronquiolares se rompan y muchas veces sale sangre hacia el conducto, de que no genera pectoraciones hemoptoicas o no puede generar hemoptisis. Otra de las razones para diferenciarla de la tuberculosis o confundirla y pensar en una tuberculosis. El proceso inflamatorio, la acción de las prostaglandinas o interleucinas a este nivel, estimula el proceso de aparición de febrículas o fiebre alta. Se va a hacer fiebre alta cuando sea causada por estáfilos, sobre todo, que puede causar unas bronquitis bastante intensas. Después la fiebre no es muy intensa y generalmente no sobrepasa los 38 grados y medio. De que muchas veces son febrículas simplemente. Pero la tos es molestosa, ¿no es cierto? Y no deja tranquilo al que la sufre o al que está a su lado. Y también le provoca insomnio. No deja dormir a nadie. Producto de las prostaglandinas e interleucinas, puede generar mialgia y artralgias. Entonces, nada raro que un paciente que esté con bronquitis se encuentre un poco decaído, flojo. Pero la obstrucción que genera en la luz no es suficiente para bloquear el pasaje del aire hacia los sacos alveolares.
Por lo tanto, la presión de oxígeno a nivel del saco alveolar va a ser normal y el proceso de difusión-perfusión va a estar normal. No habrá ocupación de espacio, no habrá espacio muerto fisiológico. Los volúmenes corriente, forzado y volumen residual van a ser normales. Pero sí, como producto de la presencia de trasudados o exudados, van a aparecer estertores pequeños, moderados o gruesos. Esa sería la característica de la bronquitis irritativa. Cuando la bronquitis se vuelve obstructiva, se produce espasmo bronquial o bronquiolar y dificulta el pasaje del aire hacia los bronquiolos respiratorios y, por supuesto, hacia el saco alveolar. En ese caso, disminuye la presión de oxígeno y el efecto de difusión-perfusión se va a ver afectado. O cuando la hipertrofia y el edema de esa mucosa sea demasiado grande, asociada a una gran producción de mucus y restos celulares que taponen esta pared bronquial y que no dejen pasar el aire. Entonces se convierte en bronquitis obstructiva. Cuando hay bronquitis obstructiva, decíamos que la presión de oxígeno disminuye en el saco alveolar. Entonces, obligatoriamente lo va a generar una hipoxemia, en mayor o en menor proporción al grado de obstrucción, taponamiento o espasmo. Y si tenemos hipoxemia, automáticamente vamos a saber que vamos a estimular a los quimiorreceptores aórticos, carotídeos y pulmonares. Y este efecto nos genera estimulación simpática adrenérgica que nos induce a aumentar la frecuencia respiratoria, a aumentar la fuerza de contracción y aumentar la frecuencia cardíaca, con el objeto de hacer pasar el aire a través de este espacio, haciendo que los músculos respiratorios, sobre todo los inspiratorios, trabajen con mayor intensidad. Ese efecto que nos da taquipnea, o nos da polipnea o hipernea, como quieran llamarlo, dependiendo del momento en que se lo encuentren. Entonces nos va a permitir hacer que entre más aire hacia el saco alveolar y que intente pasar. Pero en ese efecto de intentar pasar y al intentar salir no lo va a poder hacer, igual que en una obstrucción que se produce en la bronquiolitis. Entonces el aire se va a quedar en ese saco alveolar. Va a empezar a distenderlo, va a empezar a acumular dióxido de carbono. Va a generar un aumento del aire residual aumentado. Va a disminuir la capacidad respiratoria de ese paciente. Por lo tanto, su volumen corriente y su volumen de inspiración forzado van a disminuir. Y esto podrá convertirse en espacio muerto fisiológico, porque no va a poder intercambiar gases. Y va a producir ese efecto de hiperinsuflación torácica, generándolo es el timpanismo, generándolo es el
la mayor distancia entre costilla y costilla y tendencia a horizontalización de las costillas. Van a encontrar estertores pequeños, moderados o gruesos, y el efecto de la entrada de aire en forma brusca va a originar que estas paredes bronquiales vibren y va a producir estridor. O el aire, al intentar salir a través de esas paredes obstruidas, taponadas, contraídas, van a generar sibilancias. Y estas dos cosas asociadas a la hiperinsuflación es lo que lo convierte en bronquitis obstructiva, bronquitis espasmódica y mal llamada bronquitis asmática. Dependiendo del grado de hipoventilación que genera el proceso obstructivo, podrán tener cianosis en mayor o en menor proporción. Y dependiendo del grado de obstrucción, esa fuerza de contracción muscular les va a generar la aparición del tiraje. Que ya saben que es el hundimiento de los espacios. Inclusive llegar a generar tiraje superior. Cuando el cuadro se vuelve crónico, el efecto de estimulación compensador ya no es suficiente para que ese paciente pueda captar oxígeno y distribuir, y no obligatoriamente esa hipoventilación nos va a generar hipoxia. Y un paciente en hipoxia no puede vivir, porque todo empieza a funcionar mal, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esos efectos que pudiera generar la bronquitis crónica y la hipoxia crónica que pueda generar, ya sea asociado a este efecto simpático adrenérgico que produce vasoconstricción periférica y vasodilatación central, cerebro, corazón y pulmones se llenan más de flujo sanguíneo, mientras que la periferia, el flujo es mínimo. Este efecto origina que los riñones, al no tener oxígeno y no tener volumen, empiecen a estimular a la mácula densa para liberar renina, activar el angiotensinógeno, formar angiotensina 1, 2 y 3. Y la angiotensina 2 va a estimular a la glándula suprarrenal para que libere aldosterona, retenga sodio, retenga agua, aumente la volemia. ¿Para qué? Para generar mayor volumen, para que el corazón pueda bombear y le llegue volumen al riñón y no sufra de hipoperfusión. Pero también este riñón va a liberar eritropoyetina, producto de ese efecto de hipoxemia. Y esto no va a estimular a la médula ósea para que produzca mayor cantidad de glóbulos rojos. Se va a inducir a una hiperfunción medular. Generando esta poliglobulia, nosotros vamos a captar mayor cantidad de oxígeno en los pulmones, lo que en condiciones normales no logramos hacer, y vamos a poder transportar, asociado al volumen del líquido. Pero este efecto de la hipervolemia y el aumento en la viscosidad de la sangre generan que el corazón tenga que dilatarse
y tenga que hipertrofiarse para poder bombear esa sangre aumentada y viscosa que se encuentra con la resistencia vascular periférica o central, porque tanto la arteria pulmonar como la aorta van a estar contraídas por la falta de oxígeno. Entonces este corazón tiene que trabajar forzado. ¿Ya? Y eso nos lleva a otro problema: hipertensión arterial, tanto sistólica como diastólica. Sistólica por el volumen que tiene que inyectar el ventrículo, y diastólica por el efecto del aumento en la resistencia vascular periférica, que está asociado al efecto renina-angiotensina, estimulación adrenérgica, hipoxemia o la estimulación de los vasoreceptores. ¿Ya? Asociado al efecto del aumento de los niveles de sodio, que genera menor capacidad de repolarización celular. Asociado a que la poliglobulia nos induce a mayor resistencia vascular y menor capacidad de circulación y de transporte y distribución del oxígeno. Si bien capta más, pero no lo puede transportar adecuadamente. No es lo mismo que ustedes hagan circular agua por una manguera a que hagan circular aceite. ¿No es cierto? Para bombear el aceite tienen que bombear con mayor fuerza, ¿no es cierto? Entonces, acá pasó lo mismo. Entonces esas cosas nos llevan a generar hipertensión arterial sistodiastólica. Entonces el mecanismo de compensación nos causa problemas en estos pacientes crónicos, ¿ya? Y como producto de la hipertrofia de la médula ósea, los huesos planos empiezan a deformarse. Y a nivel de las falangetas, ustedes pueden apreciar que se les crece y parecen un chupón, ¿ya? Un caramelo. De ahí que aparece el signo de dedos de palillo de tambor, o las famosas acropatías. ¿Está claro? Entonces, estas otras alteraciones no nos produce la bronquitis crónica sensible o la bronquitis aguda que puede durar 3 o 4, no más de 2 o 3 semanas, no más de 21 días. Porque todo proceso que pasa más de 21 días se convierte en proceso crónico. O todo proceso que se reactiva por la misma causa o se repite en forma sucesiva se convierte en proceso crónico. ¿Ya? Entonces aquí tienen las características de una bronquitis aguda y de una bronquitis crónica. Entonces la aguda simplemente es la tos irritativa esa, que no deja nada, pero sí la crónica ya nos produce cambios, ya nos hace pensar en otra cosa. Y la crónica nos puede complicar con un proceso bronconeumónico, porque hay a ese nivel de obstrucción y proliferación de secreciones o de células, puede haber una infección, o pueden aparecer gérmenes oportunistas y proliferar y generarnos infecciones más bajas, o a este nivel se puede destruir la pared bronquiolar y también afectarnos las paredes bronquiolares y generarnos la bronquiectasia. O facilitarnos la producción de un foco tuberculoso más adelante. El diagnóstico a través de la clínica, el tiempo que transcurra de ese paciente, las crisis reiteradas o no,
el tipo de expectoración, la ausencia del vacilo de Koch, radiográficamente vamos a encontrar hilios congestivos, paredes bronquiales gruesas, edematizadas y presencia de secreciones. Histológicamente nos lleva a perder los cilios y aparición de úlceras en la mucosa asociado al edema con hipertrofia glandular. Tratamiento: antiinflamatorios, expectorantes, corticoides si es necesario, antibióticos si hay gérmenes piógenos asociados, si hay fiebre alta, antimicóticos, que muchas veces hay hongos que están recubriendo y no nos permiten identificar a la germen que pudiera estar generando el proceso. Cultivos, antibiogramas de expectoración o de biopsias. Y en esos cuadros crónicos, demasiado prolongados, pues, la determinación de la alfa-1 antitripsina asociada a la biopsia, para ver el grado de daño que esté generando. Corregir los problemas cardíacos si es que existían. En los cuadros degenerativos son pacientes que van a necesitar oxígeno, porque a pesar de los mecanismos de compensación, ya no hay capacidad de pasaje. Y en el caso de la alfa-1 antitripsina, el tratamiento definitivo es el trasplante de pulmón, porque es la única manera de que pueda ventilar normalmente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? Dice que a la vez de la aguda y crónica, la aguda puede ser initativa y crónica puede ser irritativa y famónicas. Se especifican que agudas solo, irritativas. ¿La aguda? Agudas solo. Generalmente puede ser irritativa o puede ser espasmódica, Las dos se puede ser. pero la crónica generalmente se convierte en obstructiva, ya sea en mayor o en menor proporción, dependiendo del grado de edema o de obstrucción o de espasmo. Ya no les sigo contando el efecto que siguen los crónicos. Hay otros efectos más, ¿no? El paciente crónico, me escucharon decir que tenía acción de liberación de renina, angiotensina y empieza a retener agua. Que tiene hipertensión, que no filtra. Y ese líquido que genera
mayor presión hidrostática y salida de líquido hacia el intersticio. Independientemente que los efectos de la hipoxia que está generando el problema crónico, por más que capte oxígeno y lo transporte asociado a la poliglobulia en un momento dado, no puede transportarlo adecuadamente. Entonces los tejidos siguen sufriendo de falta de oxígeno. Y llega un momento en que ese paciente, como producto de la mala perfusión intestinal y la mala función hepática, pancreática, no secreta, pierde el hambre por el efecto de la hipoxia o asociados a otros problemas, no se alimenta adecuadamente, no metaboliza, no sintetiza y empieza a generar desnutrición. Y además no resuelve hierro, ácido fólico, vitamina B12, que son indispensables para la síntesis del glóbulo rojo. Y si eso no se produce, ese paciente con el tiempo va a consumir su reserva de hierro, el hígado no lo va a poder almacenar adecuadamente, no va a tener ácido fólico y va a tener dificultades para la copia de la cadena de ADN, entonces va a empezar a hacer anemia. Y va a seguir poliglobúlico. Y asociado a la anemia, pues debido a esa mala función gastroentérica y de alimentación, va a generar una desnutrición. Y si hay desnutrición, disminuye su presión oncótica y los edemas empeoran. Y ese paciente sigue en estrés celular por falta de oxígeno y por falta de nutrientes. Y el estrés celular genera la estimulación de la suprarrenal asociado al efecto simpático adrenérgico y lleva a generar cortisol. Y el cortisol les lleva a producir lipólisis y proteólisis, intentando proporcionar energía a sus células. Pero va a producir agua endógena, a la que se suma a la que retienen por el efecto renina-angiotensina. Y se van a encharcar, van a generar anasarca y ese corazón va a terminar fallando del todo. ¿Ya? Eso es lo que pasa en los edemas por desnutrición, ¿no es cierto? Se activa el efecto del cortisol. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, sigamos con otro tema. Bronquiectasia. La bronquiectasia es un trastorno crónico, irreversible y progresivo. Entonces, una vez se instaura, no vuelve para atrás. Se lo puede mantener, pero no se lo puede involucionar. Se produce a nivel de los bronquiolos respiratorios, en esos bronquiolos de tercer grado, y en la primera porción del saco alveolar. Ahí se produce. Es un cuadro inflamatorio. Entonces, cuando este proceso se inicia
no hay devolución. Este cuadro nos genera aumento de espacio muerto anatómico, porque estos conductos de Lambert que se destruyen, o estos poros de Kohn que se destruyen, no vuelven a funcionar más, porque se convierten en tejido fibroso, al igual que la tráquea, que los bronquios, que los bronquiolos intermedios. No vuelven a intercambiar gases, no van a participar en las cosas. Y eso es progresivo. Hasta que termine la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Para que se produzca esto, tiene que haber una reiterada inflamación del territorio bronquial y bronquiolar. Ven que la bronquiolitis, ustedes decían la semana pasada, que podía terminar en una bronquiectasia como complicación. Las bronquitis crónicas pueden terminar en una bronquiectasia como complicación. El asma, el enfisema, puede generar una bronquiectasia como complicación. Independientemente de qué sea la causa de esa inflamación, de esas paredes bronquiales. Pero con mayor frecuencia es el déficit de la alfa-1 antityrosina. Entonces, cuando no existe esa enzima, esas proteasas, las tasas y todas las enlaces son las que más actúan en esta pared, asociados a reacciones antígeno-anticuerpos, como procesos alérgicos, que sean responsables de desencadenar esa activación. Entonces, como producto de esto, esta pared se dermatiza, se necrosa, pierde totalmente sus signos, genera gran vasodilatación y produce gran cantidad de transudados y exudados. El espasmo que produce la liberación de mediadores, como las prostaglandinas o las endotelinas, las secreciones, la contracción de los bronquiolos o de los bronquios, estimulan esas terminaciones nerviosas y nos producen tos crónica con una característica especial: expectoración mucosa purulenta, abundante, de más de medio litro por día, harto, ¿no? Más de medio litro de pus por día, porque esto está constantemente saliendo, está generando necrosis y está generando fagocitosis. Aquí hay una expectoración fértil. Dos, expectoración purulenta. En ocasiones pueden haber sangre también debido a la lesión de las paredes vasculares, entonces puede ser expectoración biosanguinolenta. Y esa necrosis, ese proceso inflamatorio, está permanentemente secretando gran cantidad de óxido nítrico o produciendo óxido nítrico.
Y ese gas sale por la boca. Y eso no produce halitosis. ¿Qué es la halitosis? Es el olor fétido que nosotros le pondremos a través de la boca cuando estamos hablando. ¿Y qué es producto de ese óxido nítrico? En la bronquitis lo podemos encontrar, pero no así en forma exacta. En la tuberculosis también lo encontramos, pero no en forma exacta. En los abscesos pulmonares también lo podemos encontrar. Y este efecto de esa expectoración abundante, con ese olor, entonces nos hace diferenciar del absceso de pulmón drenado. Porque el absceso de pulmón drenado nos va a generar la expulsión de grandes cantidades de pus por boca después de una crisis de tos. Pero será una vez cuando se abre el absceso, se vacía. Ya sea absceso pulmonar o absceso hepático que fistulice hacia el pleura y que se vaya hacia los bronquios. Cuando un absceso de pulmón se abre y sale hacia el exterior, nos genera esa gran cantidad de líquido. Ese líquido se denomina vómito, solo que es amarillo verdoso, purulento, con estrías de sangre. Otras veces tenemos abscesos de pulmón, pero no son abscesos, son quistes hidatídicos. Y el quiste hidatídico también nos produce vómito, pero es un líquido claro, transparente, con presencia de membranas. Rehart. Y de ahí que viene el aspecto de vómito, la terminología de vómito, porque parece que fuera un vómito. Pero el contenido proviene de los pulmones, no parece del aparato gastrointestinal. ¿Verdad? Entonces esa es la diferencia entre vómito y vómica. Son pacientes que si tienen procesos infecciosos sobreañadidos continuos, parágine de fiebre, alta, moderada, o febrícula, y a veces no presentan nada, pero sin la expectoración será continua. Dependiendo del grado de obstrucción que genere la hipersecreción, los trasudados y exudados y el espasmo, generarán disnea, generarán cianosis asociado a estridor y sibilancias. Mientras más tapado esté ese conducto, generarán tiraje por el esfuerzo que necesita para poder reaccionar y responder ante la necesidad del taponamiento de este conducto, que es el que origina la desaturación por falta de oxígeno aquí a nivel del saco alveolar y que afecta el proceso de difusión-perfusión, independientemente que hay daño en la membrana del huevo vertical y afecta la difusión directa asociada a esa mala perfusión. Entonces, el problema de hipoventilación se asocia a la mala difusión-perfusión. Es de ahí que se la hipoxia que se recibe en estos pacientes. Entonces, son pacientes que van a tener mialgia y artralgias como producto de la acción de las prostaglandinas, de la producción de ácido láctico que pudieran generar como producto de la hipoxia muscular y la glucólisis enérgica. Van a presentar estridor y van a presentar sibilancia cuando exista obstrucción.
van a tener estertores pequeños, moderados y gruesos. Como también podrán tener áreas que no ventilan debido al taponamiento del acúmulo de esas secreciones, que nos originan falta de murmullo vesicular, falta de vibraciones vocales, porque aquí no entra el aire y no sale. Entonces ese saco no se puede contraer ni se puede entender. Que nos origina, le decía, aumento de espacio muerto anatómico, con menor capacidad de intercambio de gases, por lo tanto una disminución del volumen corriente en menor o en menor proporción, de acuerdo al grado de lesión, de expansión de la lesión, con menor volumen residual cuando no haya obstrucción, porque cuando hay obstrucción y el aire ingresa, se nos va a quedar como áreas enfisematosas. Con volumen corriente y forzado disminuido, sobre todo cuando exista la obstrucción. Pero si existe déficit de intercambio, siempre va a estar en hipoxemia, siempre va a tener menor capacidad pulmonar, siempre va a tener sus tres funciones de inspiración normal, corriente, forzada, disminuida. Nos genera matidez en la zona afectadas. Nos producen polihipoxia crónica, poligloburia, hipertensión, tendencia a retención de líquidos, y los cuadros crónicos, tendencia a desnutrición y a masacre. Por ese efecto de activación del cortisol y el efecto de la lipólisis y proteólisis secundaria. Igual que la bronquitis crónica. Descompensada. Que tendrá su periodo de compensación, tendrá su momento de descompensación. ¿Alguna pregunta? ¿Hay tratamiento? Dependiendo. Usted puede tratar la infección, la inflamación, con antibióticos, con expectorantes, con antiinflamatorios. Puede tratar la inflamación con corticoides o con inmunosupresores, siempre y cuando esté controlado. Tendrá que dar a hacer nebulizaciones o tendrá que dar a poner oxígeno. Pero estos nos llevan siempre, como todo cuadro de insuficiencia respiratoria, a una hipertensión de la arteria pulmonar producto de esa hipoxemia. Nos llevan a hipertensión e insuficiencia cardíaca derecha, nos lleva a producir el cor pulmonar, que es lo que lleva a la muerte del paciente. Entonces, bronquiectasia es una complicación crónica de bronquitis crónicas. En caso de bronquitis crónica sabemos que no es reversible, pero en bronquiectasia sí es reversible. Es irreversible. La bronquiectasia es irreversible. Es una complicación. Es progresiva. La bronquitis crónica la puede contener y la puede evitar su reactivación, pero no va a evitar que ese daño vuelva para atrás. Y cualquier cosita va a hacer que se manifieste y que se exagere la sintomatología. Por ejemplo, los fumadores. No estoy diciendo aquellos que fuman 1 o 2 cigarros al día. Estoy hablando de esos que se fuman 2 y 3 cajetillas al día.
llegan a los 50, 60 años con los pulmones llenos de alquitrán, sin cilios, con baja capacidad inmunológica y con efectos de necrosis, de ahí que inducen a generar esa bronquitis crónica que nos lleva a esa insuficiencia respiratoria. ¿Cómo la bronquitis también puede ser hecha el trasplante? Si también se puede La bronquitis hacer, crónica, cuando esa bronquitis crónica ya está descompensada, y en este caso también lo podemos hacer. siempre y cuando no sea inmunológico, porque si es inmunológico de nada le sirve. Porque usted le va a poner un pulmón nuevo y esas enzimas van a seguir activas. Y generalmente no es solamente los pulmones lo que tienen que trasplantar, también es el corazón, porque este problema ya les va a generar ese daño del corazón. Entonces generalmente el trasplante cardiopulmonar, entonces es bastante complicado. Digo que este problema se da por la deficiencia del alfa-1 Antitripsina. ¿Hay reposición de este tipo de enzimas? O sea, lo que sea. Evitar nomás la acción de las proteasas. ¿Con inmunosupresores o con corticoides? Entonces, el diagnóstico. Después seguimos con sus preguntas. Pacientes con antecedentes de bronquitis, bronquiolitis, asma, enfisema, o cualquier otro tipo de patología respiratoria que vaya a generarnos presencia de acropatías, hipertensión, anemias, con periodo de exacerbación, pero sobre todo que tenga esa expectoración purulenta afectiva. Es la condición sine qua non para decir que es un poco de bronquiectasia. Los más de medio litro de pus por día que expectorar. ¿Se puede comparar la bronquiectasia con el lupus eritematoso? Porque también es el propio cuerpo que está afectando. El lupus, la sarcoidosis, la maloidosis, los otros trastornos de colágeno, que lo inducen más que todo a lesiones de tipo degenerativa, de tipo de fibrosis pulmonar. Entonces, sí. Esos otros pueden complicar con una bronquiectasia por el grado de lesión que pueda tener la pared y que facilite la proliferación bacteriana. Entonces se pueden formar pequeños saquitos de absceso sobre la pared de los bronquios, ¿ya? Y que pueden empezar a generar este efecto. Pero generalmente son complicaciones, no que ellos ¿vale? Entonces los trastornos del colágeno, que son el lupus, la sarcoidosis, la amiloidosis, ¿ya? Son los que nos llevan a esto. Pues más que todo producen problemas de alveolitis, nos llevan a colapsos alveolares. Pero eso no significa que no nos puedan llevar a lesiones de esta parte, de esta porción, y complicarse con procesos infecciosos que ya son los que van a ir a completar el cuadro, ¿ya? Entonces nunca está descartado nada, solamente que es más difícil. Entonces, la biopsia es la que nos certifica el efecto de bronquiectasia, independientemente que las imágenes radiológicas nos muestran esas paredes bronquiolo-alveolares dilatadas, ¿ya? Y llenas de secreciones fibrosadas. El tratamiento, como decía, fluidificante, expectorante, antibióticos, corticoides, inmunosupresores, oxígeno, dependiendo del trasplante. Una buena nutrición es indispensable. La vitamina C
como estabilizador de la membrana, también. Luego no hay como sacar el líquido del pulmón, porque si produce un líquido, ¿Cómo? se produce mucho líquido en el pulmón. No hay como sacar, hacemos Por la tos. La toser. solo eso. Es de fácil Esperamos que el aceptación. paciente tose. Ah, es fluido, es muco fluido. Entonces usted tose y va a expectorar, a no ser que se le tapone por espasmo. ¿Ya? Entonces tendrán que hacer alguna broncoscopía para tratar de aspirar y destapar ese bronco. ¿Qué otra pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? La próxima semana vemos asma y enfisema. Son dos cuadros muy parecidos, solo que varían en las manifestaciones. El uno es permanente y el otro es por crisis y dependiendo de la época del año o el estado emocional del paciente.